¿Qué, qué playera traes hoy? Daft Punk. A ver. Daft Punk, mira los dos. Oh my god. Chingona, Ay, está padrísima, sí. sí. En esta Me travesía gusta. de encontrar las playeras de mis grupos favoritos. ¿Cómo cuántas tienes ahorita? Ya, no manches, como 15. ¿De verdad? 15 Oh, y todas ok. me encantaron. Claro, uno para cada episodio. Me parece perfecto. ¿Estás listo? Yes, yes. Ah, bueno. Pues grabando y cuando quieras en 3, 2. Hola, soy Chile Aceves y este es otro capítulo más de Gen Creativo. El día de hoy tuvimos una extraordinaria conversación con Angélica Lares. Ella es productora y directora del Taller del Chucho, uno de los talleres más referenciales, una de las casas productoras más importantes del tema de la animación en todo México. Déjenme decirles que su primer proyecto, no más, fue Pinocchio, de Guillermo del Toro. Ella fue supervisora de esta gran película y el Taller del Chucho fue partícipe de esta producción que a todo mundo nos conmovió. Ella el día de hoy nos platicó, nos compartió su vida a través de la creatividad, cómo desde niña ella pudo tener claridad acerca de los grandes beneficios que podía tener la imaginación en la vida de un niño de una niña que tenía constantes cambios en su realidad. Cómo fue creciendo, cómo siempre estuvo caminando alrededor de los temas creativos y cómo fue participar en un proyecto tan importante como el Taller del Chucho. Obviamente también nos platicó de cómo implica retos y desafíos el hecho de ser mujer y estar liderando proyectos de esta envergadura. Fue realmente una conversación extraordinaria, llena de grandes lecciones y de verdad les sugiero que lo vean completito porque no hay desperdicio en cada una de las respuestas, de las reflexiones que nos ofreció Angélica Lares. Los acompaño a que escuchen Gen Creativo. Querida Angélica, qué gusto tenerte por aquí en Gen Creativo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar aquí con ustedes. Oye, la idea es que nos echemos una charla súper tranquis, que sea un momento de relax para poder reflexionar un poquito de la creatividad, ¿no? Todos sabemos que tú eres una mujer que lleva años precisamente realizando cosas interesantísimas de las cuales vamos a hablar durante todo el programa y pues bueno, un agasajo poder platicar de ellas y que nos compartas tu visión y lo que ha sido tu vida alrededor de la creatividad. Y vamos a arrancar precisamente con eso. Usualmente los seres humanos, las personas, tienen cierto tipo de relaciones con personas, con cosas, con lugares, con espacios, ¿no? Nuestra relación con nuestra madre, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestro trabajo, con nuestros colaboradores, nuestra relación con el ejercicio, con nuestros hobbies, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido tu relación con la creatividad? ¿Cómo te la llevas con la creatividad? Porque hay en estas relaciones a veces relaciones tormentosas, relaciones muy fluidas, muy amigables, y hay altibajos. ¿Tú cómo te la llevas con la creatividad? Pues yo creo que es como todo en la vida, ¿no? O sea, no, nada es lineal y todo tiene sus altibajos. Yo considero que para mí la creatividad es algo importantísimo en mi vida. Entonces, constantemente me siento influenciada, me siento muy... me gusta tomar la creatividad de cualquier lugar, o sea, del lugar incluso hasta menos esperado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que a mi hija, la más chica, le dio mucha risa. El otro día estábamos en la plaza. A mí no me gusta ir a plazas comerciales, lo tengo que confesar, me da muchísima flojera. Y ella me dijo, ay, mamá, ¿me acompañas a comprar unas cosas? Y yo, sí, está bien. Y le dije, ¿sabes qué onda? Yo te espero aquí afuera porque la neta me da mucha flojera. Y entonces lo que hice, que tenía años que no hacía, porque yo antes, por ejemplo, cuando estaba más chica, me iba a un parque, me acostaba y ponía los pies arriba y entonces imaginaba que estaba caminando en las nubes, ¿no? Y agarraba tanto mi onda que de verdad sentía que estaba caminando sobre las nubes. Y en esta ocasión me acosté en una banca de la plaza y me puse de cabeza, o sea, la mitad de mi cuerpo estaba como colgando.
y estaba viendo a la gente caminar, pasar, pues toda la gente, pero les veía de cabeza. Sí. Se veía bizarrísimo, la verdad se los recomiendo a todos porque el caminado de cada persona Qué es un chido. personaje, o sea, dice mucho de nuestro ser, cómo nos movemos, cómo hablamos. Entonces, bueno, para ser un poquito más concreta, para mí, yo intento sacar, pues, cuestiones creativas del día al día, ¿no? Y después te encuentras con personas que son sumamente interesantes y entonces estar platicando con ellos, ver su percepción del mundo. Pues eso, yo creo que cuando tienes una mirada, un punto de vista donde quizá no sea el más común, pueden surgir cosas sumamente interesantes. Suena padrísimo. Y a ver, acabas de mencionar este uso de la imaginación, que me parece que la imaginación es hermano de la creatividad, ¿no? ¿Cómo eras tu infancia con la creatividad? Ya nos hablaste un poquito de este volar de imaginación en donde te veías tú caminando de cabeza. ¿Qué recuerdas tú como tus primeras expresiones de creatividad en aquellos años de la infancia? Pues fíjate que yo sí, o sea, fui una niña como muy intuitiva y siempre me generaba como muchos mundos en mi cabeza. Eso es algo que, o sea, yo creo que todos los seres humanos lo tenemos, algunos lo vamos perdiendo en el camino porque entramos como una estructura social más, pues, más corporativa quizá, o pues una estructura más rígida, ¿no? Pero yo tuve la fortuna de crecer en un espacio que yo fui la mayor y estaba rodeada crecí en Estados Unidos, entonces tuve la oportunidad de estar cercana a muchas culturas. Y eso creo que también te da una perspectiva distinta. Cuando nosotros recién nos fuimos a Estados Unidos, yo duré, por ejemplo, 1 año sin hablar porque no hablaba inglés. Claro. Entonces, yo hice un mundo propio. ¿Y de qué edad estamos hablando? Tenía como alrededor de 6, 7 años, Okay. más o menos. Okay. Entonces, de hecho, en la escuela pensaban que yo era muda el primer año porque no hablaba para nada. Y dijeron, no, pues esta niña no sabe hablar. Pero más bien no hablaba el idioma inglés porque me metí en una escuela que solamente se hablaba inglés. Ajá. Bueno, el punto es de que yo creo que eso fue uno de los factores que me hicieron hacerme mundos internos muy complejos, ¿sabes? O sea, yo me ponía a ver a las hormigas y entonces las observaba cómo se movían, o a los árboles les daba personalidad, decía, no, este árbol es súper bully y este árbol es súper coqueto, y entonces y me armaba unas historias, pero mira, unos novelones. ¡Qué chido! Entonces, como que siempre he usado mucho mi imaginación. Oye, ¿y bajabas la imaginación a cosas más como concretas o se quedaban en tu mente? O sea, podías hacer, me refiero, dibujos o historietas o contabas el cuento, ¿lo llevabas a algo, digamos que ¿concreto? Más aterrizado? Depende, o sea, depende de la edad, pero sí, siempre me ha gustado como llevar las cosas. Lo mío ha sido más hacia la escritura, o sea, a mí me encantaría tener el don que tienen los artistas en el estudio, que son maravillosos y que veo que hacen estos mundos visuales que a mí se me cae la baba así cuando los veo. Pero lo mío siempre fue más narrativo, entonces siempre fui mucho de crear historias y de escribirlas y de leerlas, y yo estoy enamorada de la literatura. Entonces hubo un tiempo, por ejemplo, en los años de la adolescencia, poemas que me aventaba y me desgarraba las vestiduras. Claro, ¿no? qué Entonces, bonita aquellas épocas. Sí. Oye, se me hace súper absurdo cuando se pregunta quién es tu escritor favorito o cuál es tu libro favorito. Me parece que hay etapas y además es tan abrumadoramente hermosa la literatura en términos de posibilidades que darle solamente a un escritor a un libro. Pero ¿cuáles, digamos, que son tus géneros? ¿Dónde te has encontrado muy a gusto? ¿Cuáles han sido esos libros que te han marcado? Y cuáles, hablando, porque pues obviamente la literatura es totalmente creativa, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido esos autores? Pues fíjate que a mí, o sea, y coincido contigo, Chili, cuando hablas sobre eso, porque a mí me dicen, ¿cuál es tu película favorita? Y yo así de, ¿cuándo? ¿Hoy? Ajá, exacto. En una hora, depende mucho de cómo me sienta, de mi humor, de muchos factores, ¿no? Pero sí hay cosas claves que a mí me marcaron. Y yo me acuerdo así perfectamente, la primera novela que yo leí,
que dije, ¿qué es esto? O sea, que me abrió la cabeza y dije, no puede ser. Fue La historia sin fin. De Michael Ende. Padrísima. O Sí, sea, claro. yo esa la leí como a los 8, 9 años. Y luego por la ahí. película, que también retrató muy bien, Atreyu. ¿no? Sí, no, bueno. ¿Quién nos recuerda a Treyu y esos gritos desesperados? Sí, entonces, pero yo recuerdo, o sea, me acuerdo perfectamente del libro, era un libro ¿Rojo? ¿Era la versión? No, el amarillo, era un amarillo. Sí. Y yo me acuerdo, porque mi mamá la adoro y la quiero muchísimo, pero me decía, ya duérmete. Entonces yo tenía mi linterna, porque no podía tener la luz en la linterna y con las sábanas y así leyendo. Y, no podías parar de leer. No podía parar de leer. Y luego me acuerdo que también cuando estaba, desde que estaba muy chica, así de, hubo un tiempo que estuve aquí en la escuela, en la primaria. Entonces, ya ves que te dan todos los libros de la SEP antes de entrar. Sí. Antes de entrar a la escuela yo me había leído todos los libros. Entonces mi mamá me decía, no leas los libros porque te vas a aburrir en clases. O sea, obsesiva con el tema de la lectura. Sí. Padrísimo. Entonces, pues eso, por ejemplo, en mi etapa de la adolescencia, a mí me encantaba Stephen King. O sea, me leí todos los libros de Stephen King y todo este tema de género me gustaba muchísimo. Entonces depende mucho. Ahora, por ejemplo, leo muchas cosas como ensayos, cuestiones más filosóficas. Y creo que depende mucho también del humor en el que estás. Claro. Y ya. Sí. Y esa es la parte de la literatura. Ya hablaremos de la parte del cine, que es propiamente a lo que te has enfocado en tus últimos años. Oye, y ya para pasar toda esta etapa de tus primeros encuentros con la creatividad, tu adolescencia, ¿cómo la llevaste en la adolescencia que uno tiene tantos altibajos emocionales, tantas primeras veces de muchas cosas? ¿Cómo te ayudó la creatividad? ¿Cómo la creatividad estuvo en tu vida? Y cómo aprovechaste esa creatividad en este momento que yo siempre he pensado que es un momento de cambio, ¿no? De empezar tu vida adulta, pero sigue siendo medio inocente, sigue siendo muy infantil, tu carácter está ahí todo revuelto. ¿Cómo te fue ahí en esa etapa de primera juventud? Mira, yo digo pobre de mi mamá y pobre de mi papá, porque yo la verdad, lo que pasa es que si hacemos un zoom back y vemos como un poco el arco de mi vida hasta ahorita, a mí me tocó como vivir cambios muy fuertes en momentos claves, ¿no? Cuando tenía 6, 7 años nos fuimos a Estados Unidos y después yo a los 15 me vine para acá, para México, regresé a Guadalajara. Uh-huh. Pero yo cuando regresé ya casi no hablaba español, o sea, fue como muy inmersiva. Y ahora era al revés. Entonces, estaba en la prepa, estaba en la UDG, y pues era la pocha, ¿no? Y entonces claro. Así que hablaba horrible, me echaban muchísima carrilla. Y mi refugio fueron los libros y la música. Okay. Ahí es cuando más empecé a escribir cuentos y todo, pero yo sí fui, o sea, en muchos momentos de mi vida he sido como una especie de outcast, de no sentir que pertenezco a ningún grupo. Y entonces creo que eso también desarrolló en mí una capacidad creativa para poder leer a la gente de manera muy fácil y adaptarme, ¿no? O sea, yo siento que una de las fortalezas que tengo es que me adapto rápidamente a mis entornos por más diversos que sean y puedo hablar con las personas en el nivel que se requiera hablar con ellas, ¿no? Y eso creo que también es como un don creativo de saber leer el cuarto y saber claro. Cómo modificar ciertas cosas como para entender qué está pasando, ¿no? Oye, ¿y cuándo tuviste la certeza, la claridad de que tu vida profesional iba a estar vinculada al tema de la creatividad? ¿Cuándo dijiste, es esto? Digo, seguramente si me dices que desde niña ya empezabas a escribir la literatura, la música, las películas, pero ¿cuándo efectivamente te saliste del molde tradicional de ser abogado, de ser contador, etcétera, etcétera, y dijiste, mi ruta es una actividad creativa? Yo creo que siempre tuve la semilla ahí, o sea, de hecho, mi papá me decía Angélica María, la artista, así no me llamo Angélica María, pero así me decía, y vengo de una familia que también tiene alguna vena, o sea, mi tío, que en paz descanse, Guillermo Lares, él fue locutor, montaba obras de teatro, hacía cosas, entonces yo estuve desde muy joven,
en varias obras de teatro y cosas así. Y a mí siempre me llamó la atención el tema, pues, cultural, ¿no? Cuando termino la prepa, estudio medicina. ¿Por qué? ¿Te fuiste a la medicina? Me fui a la medicina, Wow. así, completamente opuesto. Estuve estudiando 1 año y medio y cuando empezamos a ir como a hospitales, dije, no, esto no, para mí no es lo mío, no quiero. Y fue cuando me salgo y empecé a estudiar comunicación. Pero es algo que yo ya siempre había traído. Lo que pasa es de que hay como este miedo muchas veces que la propia familia te da de como artista y te vas a morir de hambre, ¿no? El típico te vas a morir de hambre y qué estás haciendo y demás. Pero, y yo es lo que ahora les digo, tanto a mis hijos como a los alumnos que tengo o a los jóvenes con los que convivo es, yo sí soy fiel creyente de que si sigues tus pasiones, al final del día vas a tener una vida muy, muy exitosa, depende de lo que tú consideres éxito, pero por lo menos satisfactoria plena y feliz, ¿no? Sí, exacto. Sí, entonces, pues eso. Que luego pensamos que el dinero forzosamente tiene que estar vinculado a tu éxito personal. Ajá. Y no forzosamente tiene que ser así, ¿no? No, tener más dinero no es sinónimo de tener más éxito. No, ni tampoco felicidad. Menos, tal vez. Digo, yo sí creo que es importante que todas las personas vivan dignamente. Totalmente. Pero creo que estamos un poco confundidos con el tema de lo que equivale la felicidad y el tema monetario, que también tiene que ver con una estructura capitalista y bueno, nos podemos meter en cosas así, pero... estructurales ¿no? Sí. del sistema. Oye, y bueno, nos dices, me encantaba leer, me encantaba escribir, la música era parte permanente de mi vida. ¿Cómo pasaste de, tal vez pasó por tu mente estudiar literatura, clavarte en algún instrumento, etcétera, etcétera? ¿Cómo llegaste a la animación, al stop motion? ¿Cómo pasaste a esa aventura creativa del cine? Bueno, a mí siempre me gustó el cine y de hecho cuando yo estaba en la universidad, o sea, yo elegí estudiar comunicación porque en ese momento no había una carrera de cine como tal aquí en Guadalajara, y creo que había algo, pero estaba como muy costoso, estaba como fuera de mi alcance en ese momento, entonces por eso decidí estudiar comunicación. Yo tenía muy claro que yo quería hablar narrativa y audiovisualmente en mi vida, ¿no? Entonces, sí, antes pensé estudiar filosofía y letras, o sea, quería estudiar, pero cine fue algo como que siempre lo tenía en mi cabeza y fue una cuestión muy de coincidencias. Yo cuando estaba en la carrera, de los últimos semestres, nos dejaron organizar algo, ¿no? Que teníamos que hacer un evento, lo que sea. Y unos compañeros y yo decidimos hacer una muestra de cortometrajes. Ok. Entonces lo hicimos primero en la sala Lola Álvarez Bravo, que era una sala de proyección que estaba dentro del museo del MUSA, del Museo de la Universidad de Guadalajara. Y nos fue súper bien. Hicimos le escribimos a IMCINE, nos mandaron las películas en 35 en ese tiempo, o en 16. Y armamos ahí una pequeña corrida. Nos fue tan bien que decidimos armar otra y en esa ocasión la hicimos en el Cinematógrafo 1, que estaba por Vallarta. Ahí en Rectoría. Sí, casi enfrente. Ajá. Entonces, nos fue súper bien y ahí empezamos ya a conocer gente, o sea, ahí conocí a Rigo Mora, ahí conocí a Luis Telles, a René Castillo. Yo no estaba involucrada para nada en la animación, pero me acuerdo que en ese tiempo estaban grabando Hasta los Huesos y me invitaron a su estudio, fui a verlos, vi a la Catrina, yo estaba así como enamorada de ese mundo y dije, no manches, qué padre, ojalá y algún día yo pueda hacer algo así. Eso fue hace 20 y tantos años, ¿no? Sí, sí. De ahí, ahí conocí también a Kenia Márquez, que fue directora del Festival de Guadalajara. Ella me invita a trabajar al festival y ahí empecé a trabajar un par de ediciones y me salí, volví a entrar. El punto es que mi camino hacia lo que hago ahora fue a través del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ahí me invitaron a trabajar ya muchos años después a la parte de industria. Estuve trabajando ahí un par de años, llevé varios de los proyectos que ellos tienen de formación y de industria. Me nombran directora y es justo cuando estamos armando el estudio. Entonces, platicando, pues Raúl me dice, oye, ¿por qué no te vienes acá al estudio? Nos ayudas a armarlo y vemos qué pasa. Entonces así fue. Y creo que entonces la conversación nos lleva a este punto
grandioso porque hoy el Taller del Chucho sin duda es un gran referente de todo este hub de creatividad que tiene Jalisco, que es uno de los estudios más relevantes de toda Latinoamérica y que ha participado pues a la par de Guillermo del Toro en proyectos muy interesantes. Platícanos cómo fue la construcción de algo tan chido como es el Taller del Chucho. Pues mira, la verdad es que el taller nace de una iniciativa que es una idea completamente de una conversación que tenía, yo creo ya Guillermo del Toro desde hace mucho tiempo en su cabeza, porque se sabe, y no es algo que esté oculto, ni mucho menos, se sabe que hay mucho talento aquí en Guadalajara, ¿no? Y de hecho a mí siempre me gusta sacar como este tema. En los últimos años de los Arieles, creo que los últimos 18 ediciones o 19 ediciones, 17 ha ganado o alguien de Guadalajara o alguien de Jalisco en la sección de mejor corto animado, ¿no? De hecho, yo creo que hoy Jalisco es la potencia a nivel nacional, el tema de animación, sin duda. Sí. ¿No? Entonces, de hecho, acabamos de estar nominados esta última edición de los Arieles. Entonces, yo creo que al ver todo ese potencial, él habla con Raúl Padilla y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacen un estudio de animación enfocado a todo este talento para que haya un espacio digno con todo el equipamiento necesario para que nosotros podamos demostrar? De por sí ya se ha demostrado el talento que existe, pero también como el músculo, ¿no? Claro. Y Raúl pues tuvo muy bien decir que sí, y es cuando se empieza a crear este espacio. Es cuando me invitan a mí a colaborar, cuando ya hay que equipar todo el lugar, hay que tener un montón de asesorías, digo, porque eso también fue una parte muy compleja de saber qué se necesita para hacer un estudio, ¿no? O sea, en ese momento Estrella Araiza, la directora del festival, y yo fuimos a Portland, fuimos a visitar el estudio Shadow Machine, donde se hizo la mayor parte de la película de Pinocho, estuvimos viendo cómo se armaba, qué se necesitaba, pues teniendo, para poder entender esta estructura y el llevar las cosas de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues primero nos fuimos armando como del esqueleto y ya después pues llega la primera producción que tuvimos, que precisamente fue la de Pinocho, que fue un gran reto. O sea, imagínate casa nueva y te llega con bomba y platillo uno de los personajes más importantes de la historia del cine nacional, ¿no? Y con una expectativa muy alta, porque se tenía que llegar a demostrar, cosa que ya sabíamos, pero nosotros lo teníamos que demostrar hacia afuera del gran talento y profesionalismo que existe aquí. Es que me imagino que el reto de Pinocho, y ahorita regresamos al Taller del Chucho, pero un personaje querido y reconocido mundialmente como es Pinocchio, como es Pinocho, con un director tan reconocido, tan talentoso como Guillermo del Toro, y tener el reto de participar en una producción así, que al final el resultado fue extraordinario, conmovedor, bellísimo, que yo creo que muchas personas no imaginaban que se iba a poder superar de tal manera o hacer una historia tan diferente, siendo la misma historia, a través de esta representación en stop motion que es increíble. A mí, cuando yo vi Pinocho, no lo podía creer de lo que como adulto me había emocionado, ¿no? ¿Cómo fue ese reto de estar participando en algo tan valioso, tan increíble como fue Pinocchio? Pues yo creo que ha sido uno de los más grandes retos de mi vida, honestamente. O sea, yo me acuerdo cuando a mí me llegó el guión y lo tuve en mis manos por primera vez en las primerísimas reuniones que estábamos teniendo. Yo recuerdo haber leído las primeras 2 páginas, yo ya estaba llorando y dije, o sea, sí se sentía que era algo realmente especial el que teníamos en las manos, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de responsabilidad que sentía, que saber que pues teníamos que estar a la altura, ¿no? Yo tengo que agradecer muchísimo porque ese no fue un trabajo solitario. Digo, todos sabemos que el cine se hace en comunidad. Es muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo cuando escuchas así como que, no, yo solo, y dices, ¿cómo solo? O sea, claro, esto es un trabajo de todos, ¿no?
Y estoy muy agradecida, la verdad, con el estudio de Portland. Ellos fueron sumamente generosos con nosotros, siempre nos acompañaron de la mano, y más en cuestiones, más que artísticas, digo, porque yo creo que el arte ahí estaba, y los artistas que tenemos, yo no les pongo ningún pero a compararlos con nadie. Claro. O sea, estamos a la altura y de eso no me cabe duda. Nos hacía falta estructura y eso sí es una realidad. Es decir, este pipeline de producción, de tenemos que hacer esto en estos tiempos, tenemos que usar estos formatos, se tiene que trabajar así, ¿sabes? El rigor profesional que claro, implica una producción internacional, ¿no? Claro, y eso, creo que ese modelo a nosotros ahora nos ha ayudado mucho. Obviamente se van adecuando cosas porque estamos hablando de proporciones de presupuesto completamente distintas, pero el rigor existe y, y sabemos cómo queremos llevar a cabo una producción. Y creo que ese es uno de los grandes regalos que nos han dejado nosotros y que nosotros a su vez estamos enseñando a jóvenes, a nuevas generaciones que ya están creciendo con ese rigor desde cero. Claro. Y eso es algo sumamente valiosísimo. Por supuesto, estás forjando nuevas generaciones que además de el talento creativo innato que puedan tener, se están acostumbrando al rigor profesional del mundo. Sí, ¿no? a su y más alta expresión. Eso es brincar otro peldaño más en esta historia de éxito que está teniendo Jalisco para ser referente nacional, internacional del cine, en este caso de la animación. Sí, de hecho a mí me gustaría, digo, todo eso se puede ver hasta que pasen algunos años, digo, nosotros ya estamos a punto de cumplir 5 años, pero sí, yo sí he alcanzado a ver un crecimiento a nivel profesional desde que sale el taller de Chucho, o sea, por ejemplo, ahorita a mí el otro día estábamos haciendo un proyecto ahorita en el estudio donde nuestra primera reunión ya oficial con la directora era presentarnos entre todo el crew. Yo soy fulana tal, yo soy sutana tal, hacemos esto y eso. Y yo creo que si no la mitad del crew, casi la mitad, eran jóvenes que habían salido de nuestras filas de formación. Entonces, para mí eso es así de, wow, sí estamos haciendo algo muy valioso. De talento padrísimo. Sí, y yo creo que eso es algo que a mí sí me enorgullece muchísimo. Qué chido. Sí. Oye, a ver, ¿y qué tan difícil es entonces en un estudio de cine, una casa productora tan importante como el Taller del Chucho, donde ya empiezan a intervenir muchas personas, donde se tiene que establecer como ya lo hemos dicho, rigor profesional en serio, de talla mundial, se vuelve un reto mantener los estatus de creatividad o de repente se vuelve más difícil, es tener mecanismos para ser colaborativos en términos de expresar ideas, aterrizar estas ideas, convertirlas ya en cosas muy concretas. ¿Cómo ha sido esa labor para efectivamente mantener la creatividad ya en un estudio que ha logrado un éxito tal de participar en una película como Pinocho? Pues sí, o sea, sí es un reto importante porque tenemos que ver cuáles son los proyectos con los cuales nosotros participamos. Es decir, tenemos como varias maneras de participar en los proyectos. Te pongo, por ejemplo, el tema de las residencias, que nosotros las residencias las estamos haciendo en conjunto con Casa del Autor de Zapopan. En la primera generación también estuvo Quetzijal involucrado como capital semilla de las mismas. Y lo que hacemos, o sea, lo que yo considero, una vez más, porque creo que es muy importante la comunidad, es tomar las decisiones creativas en conjunto como con una especie de cónclave de personas en las cuales yo siento que son sumamente talentosas, sensibles y creativas para decir cuáles son los proyectos que vamos a empujar, ¿no? Entonces, para ponerte el ejemplo de las residencias, se abre esta convocatoria, ya se piden guiones que están hechos por jóvenes que ya conforman un equipo, meten a convocatoria este guión, se analiza internamente, se hace una criba inicial
y después se seleccionan 7 proyectos, los cuales entran a una primera etapa para poder hacer todo este mejoramiento en cuestión de narrativa, en cuestión de temas visuales, con todos esos profesores que están en la industria. Entonces, los profesores que les han dado clases han sido los 7, han sido otras personas que traemos, Eugenio Caballero de un curso, o sea, gente de talla nacional e internacional, para después de ahí escoger el proyecto que nosotros creamos, que entra dentro de los mejores estándares para poder ser narrado, tomando en cuenta varios factores, porque la creatividad es muy importante, pero ya también en términos de producción y de diseño de producción y en valores y demás, pues tenemos que ver como varios factores para ver cuál es más factible que se pueda realizar en stop motion, porque es una técnica muy particular que hay que cuidar varias cosas, que la historia sea interesante, que sea un punto de vista fresco. Entonces, pues se toman en cuenta muchísimas cosas para poder seguir contando estas historias desde el lado pues, más creativo posible, y fresco, ¿no? Oye, a ver, es que está increíble la historia. O sea, arranca el taller del Chucho nomás participando con Pinocho y con Guillermo del Toro. ¡Wow! Entras por la alfombra roja como estudio. Pero luego dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Cómo ha sido los siguientes pasos, no? Sí. Después de que adquieres pues, una fama internacional, porque así es, participando en esta película, ¿cómo ha sido pues, mantener el paso y conservar ese prestigio que se logra a través de esta gran producción? Mira, eso es súper complicado porque es como, lo acabas de describir perfectamente, es como, o sea, y yo lo he dicho en mi equipo, yo no quiero que seamos un one hit wonder, exacto, ¿sabes? Exacto. O sea, de que, empezaste arriba y empezamos muy arriba, o sea, creo que más arriba no puedes empezar, ¿no? Es un reto, está cañón. Sí. Pero, y nosotros tampoco estamos buscando que se repita un Pinocho, sino más bien lo que queremos es que los proyectos en los que nosotros estemos realmente tengan una trascendencia en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, te comparto, ahorita estamos nosotros coproduciendo un largometraje que a mí me parece interesantísimo y estoy muy emocionada, que se llama El origen de la experiencia, de Zulu. Zulu es el director. Se acercan conmigo unos productores, Magali Rocha y Moffelman, de La Corriente del Golfo, y Zulu, y me dicen, oye, pues tenemos este proyecto, ¿cómo ves? ¿Le entras? Me lo pichan, me encanta, ¿ubicas a Jacobo Greenberg? Sí, el neurocientífico. Que se desapareció de repente y todo el rollo, que su hija canta extraordinario. Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer una película de Jacobo Greenberg, wow, ¿no? Wow. Y estamos en coproducción con España, con Francia, ya tenemos fondos asegurados. La voz principal es de Gael García, ¿sabes? Entonces, estamos buscando proyectos grandes que sean semilla y que también sean como, que sean parteaguas, ¿no? Esta película estoy segura que va a ser súper innovadora. Estamos hablando de varias técnicas que vamos a tener. Vamos a hacer stop motion, cut out, 3D, todos mezclados, porque estamos hablando de el origen de cómo se crea la realidad, ¿sabes? Wow. Entonces, ya estamos a punto de entrar preproducción. Toco madera, bueno, muy bien. Tocamos. Y justo el año pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando con Bandai Namco en una pieza audiovisual de Little Nightmares que salió en torno a Little Nightmares 3, que está por salir, que es un videojuego muy, muy exitoso. Okay. Y la parte francesa se acercó a nosotros hace año y cachito diciendo, nosotros queremos como a los mejores y queremos traducir el videojuego a una técnica audiovisual que es el stop motion y queremos trabajar con ustedes, ¿no? Entonces, trabajamos esta pieza, estamos muy contentos y estamos viendo hacia dónde parte. Entonces, ya como esa parte sí cuidamos mucho cuáles son los proyectos a los que nos asociamos, ¿no? Que sean realmente innovadores, que tengan miradas frescas, que, pues sí, es todo un reto saber cómo, con quién, cuándo, porque aparte
de todo. Bueno, o sea, tú sabes que el stop motion es un proceso sumamente... Muy artesanal, ¿no? Muy artesanal. Que igual y también estamos teniendo innovaciones interesantes, pero sigue teniendo la mano de los artistas que a nosotros, yo lo adoro eso, ¿sabes? Increíble. Y voy a anteceder la siguiente, lo que te iba a preguntar, porque creo que es importante, tú como un referente de este ecosistema de animación, ¿cómo ves hoy al ecosistema aquí en Jalisco? Al ecosistema de animación, como lo decíamos al principio, hay grandes talentos. ¿Cómo conviven? ¿Cómo se la llevan? ¿Están haciendo proyectos juntos? ¿Cómo está hoy, al día de hoy, el ecosistema de la animación aquí en Jalisco? Mira, yo creo que estamos en un momento muy interesante porque cuando recién yo llegué al mundo de la animación, por decir así, honestamente fue con Pinocho y empecé a conocer a todos estos actores claves del mundo de la animación y no solamente en stop motion, en 3D, en 2D, a la gente de otros estudios y demás. Siento que ahorita hay una convergencia muy interesante de sabernos un espacio como que podemos ser una punta o que somos una punta de lanza de innovación aquí en Jalisco. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho ver estudios hermanos que antes de que, o sea, que tenían mucho tiempo haciendo servicio, que está perfectamente súper aplaudido y es el deber ser, pero que ya quieren generar sus propias historias, sus propios IPs, empezar a hacer sus narrativas. Y a mí eso se me hace increíble. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro. ¿Por qué? Porque yo en algunos espacios sí lo he dicho, artistas de visuales tenemos muy buenos. Lo que todavía nos falta trabajarlo un poco más son las cuestiones narrativas, porque estamos muy acostumbrados a contar las historias de otros, pero contar nuestras propias historias creo que ese es nuestro siguiente gran reto. Entonces, sí siento como que ahorita existe un punto de convergencia y de querer trabajar colaborativamente, que a mí eso me entusiasma mucho. Y es algo que, por ejemplo, ustedes están haciendo, ¿no? Ahora, con su nuevo proyecto que traen. Sí, está chidísimo, el Indie 100. El Indie 100. Entonces, yo creo que ahí, digo, como tú sabes, los seres humanos somos seres humanos complejos. Ojalá y fuéramos todos facilitos, no lo somos. ¿Quién sabe si ojalá, no? Eso le pone sabor al caldo. Claro, claro. Pero al final del día, yo siento que la esencia de colaboración está. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Y que todos los actores nos podamos hablar para decir, ¿sabes qué onda? Hay que hacer esto, ¿cómo nos ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Y si podemos continuar fomentando eso, creo que podemos llegar muy lejos. Y la siguiente pregunta, la que quedaba pendiente, es uno de los grandes retos, me parece que tiene que ver con una de las grandes innovaciones que hoy están en boga, no es tan reciente, pero hoy digamos que se socializó, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los grandes desafíos, los grandes retos de una industria como la animación frente a la inteligencia artificial? Yo siempre he pensado que la inteligencia artificial puede ser un gran instrumento de apoyo para la creatividad. Sin embargo, también, por otro lado, hay los cuestionamientos hacia la inteligencia artificial de que puede ser un inhibidor de la creatividad y entonces estamos en este debate de cómo vamos a utilizar esta herramienta y qué tanto va a afectar a la industria y se abren nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevos retos. ¿Tú cómo ves a este instrumento, a esta herramienta? Mira, yo la verdad, el tema de la inteligencia artificial, yo creo que es nuestro siguiente mayor reto que tenemos. O sea, pues es nuestro reto y también es nuestro catalizador y es nuestra siguiente gran herramienta, o ya está aquí, ¿no? O sea, y es la herramienta. Aquí hay muchos temas, o sea, yo creo que es un tema sumamente complejo que hay que desmenuzarlo. Yo no me considero una experta en la inteligencia artificial. Lo que yo alcanzo a ver desde mi trinchera y del conocimiento que yo tengo es, sí, es una herramienta, hay que saber utilizarla porque si no nos vamos a quedar atrás y claro, no podemos hacer eso tampoco. Claro. Pero creo que hay un trabajo mucho más profundo y fuerte que se tiene que hacer desde la legislatura, de decir
cuáles son los candados que vamos a poner para que puedan guardarse los derechos de los artistas, claro. Y de las personas realmente creativas que están generando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque al final del día estos motores son motores que utilizan el trabajo de todos los artistas para no crear, porque no crean, sino para regurgitar las imágenes y demás con un estilo Miyazaki, estilo Pixar, Eso es ahorita, ¿no? Pero ¿hacia dónde va? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde nosotros le vamos a poner un freno? Entonces, yo sí siento que es una herramienta definitivamente. Nosotros la hemos llegado a utilizar, pero particularmente a mí no me encanta utilizarla. Es un tema muy de prompts y de saber escribir prompts y de estar entrenando al AI y demás. Pero yo siempre prefiero la mano de los artistas que tenemos en casa, ¿no? Y tengo tantos artistas talentosos que a veces te tardas un poquito más con los artistas, sí es cierto, pero hay una mano que es una mano humana y se nota. Se siente. ¿Sabes? Se siente. Entonces, o sea, yo no puedo decir que soy 100% partidaria del AI, pero tampoco digo, no me rehúso, porque sería muy estúpido decir, no, el AI... guácala, o sea, no podemos, ¿no? Nos van a ganar en tiempo, en efectividad, en muchas cosas, si no aprendemos a usarlo como herramienta. Pero yo sí creo que es un tema sumamente delicado que sí se tiene que ver desde las leyes, desde la propiedad intelectual, lo que significa. Digo que sé que están trabajando en eso, pero siento que nos está ganando los avances tecnológicos, ¿no? Y es que son vertiginosos. Sí. ¿No? O sea, ¿dónde estamos? Hace 5 años todavía no hablábamos de la inteligencia artificial como parte de nuestra vida diaria. Claro. ¿No? Y hoy ya es, pues, prácticamente consultamos y vemos todos los días o casi todos los días algo en inteligencia artificial. Y luego dicen que no va a tardar más de 1 año en que la inteligencia artificial efectivamente ya piense por sí sola y empiece a crear cosas. Entonces, pues bueno, pero ese es otro gran salto. Pero es otro tema completamente distinto. O sea, el momento que eso suceda, que tiene un nombre que Asimov llamó, que no recuerdo ahorita, que es como el despertar del AI. Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. ¿Qué significa eso? Ya vamos a compartir nuestro mundo, sí. Sí, o sea, ya entran en temas éticos, filosóficos mucho más profundos que no sé qué tanta gente se ha puesto a pensar en todas esas cosas, ¿no? Es una reflexión para no uno, sino varios programas. Es algo fuertísimo. En términos filosóficos, metafísicos, éticos, morales, ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Oye, a ver, algo que también me parece importante es a ti como mujer, ¿cómo te ha ido en este sector tradicionalmente de hombres, como todos los sectores y todas las industrias, pero que afortunadamente muchísimas mujeres han cada vez más destacado, particularmente en el mundo del cine? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has enfrentado? Y efectivamente has tenido que abrir muchas puertas, romper muchos candados. ¿Qué ha implicado el ser mujer en el mundo del cine, de la animación y de la creatividad? Pues yo siento que el ser mujer a mí me ha... Digo, depende de la situación. No sé, yo creo que yo me he enfrentado a un crisol de realidades. O sea, gente que a mí me ha tocado ser la única mujer en cuartos de decisiones, ¿no? Y entonces, en un principio sí como que era como menos de que, ay, no, tu opinión no cuenta tanto, o no escuchamos a la mujer, ¿no? Sí. De que no tiene nada que decir. Sí. Pero también creo que eso es algo que yo, no puedo hablar por las demás, pero yo puedo hablar por mí, que es algo que también yo me tuve que dar a mí misma, y yo me tuve que validar a mí misma. O sea, yo tuve que decirme, Angélica, tu voz cuenta, lo que tú tienes que decir importa, y habla fuerte. Entonces, cuando empecé a hacer eso, fue así como que, ay, a ver, ¿no? Vamos a escuchar qué tiene que decir. Pero creo que empieza por uno mismo. O sea, sí darnos cuenta de que
no importa si eres hombre, mujer o como sea que te identifiques, pero que lo que tienes que decir va a aportar algo. O sea, yo siempre me pregunto y digo, a ver, ¿cómo yo puedo aportar a este proyecto? ¿Cómo desde mi trinchera, desde mi conocimiento, desde el espacio en el que yo estoy parada, en qué puedo ayudar? Hay veces que puedes ayudar y hay veces que no. Y si no ayudas, mejor quítate y no estorbes. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, a mí se ha dado de una manera muy natural en el estudio, en el taller, que una vez sí le di, Aranza Engel es mi coordinadora de producción, le mando saludos, la quiero mucho. Y ella, una vez le dije, oye, porque nos estaban preguntando este tema de cuota de género y todo eso, y le dije, oye, ¿sabes qué onda? A ver, hay que hacer un análisis para ver cómo estamos en ese sentido, porque la verdad es que no llevamos una cuenta de un hombre o una mujer, no. Es como los artistas, quién tiene mejor capacidad y bla, bla. E hicimos ese estudio y estábamos 50 y 50, pero de una manera completamente natural. Sí, sí. Entonces, lo que yo sí me he dado cuenta es que en ciertos roles donde normalmente se pondera la opinión como sumamente importante, los hombres son los que suelen como destacar, y no porque tengan algo mejor que decir o que su idea sea mejor, sino por simplemente el hecho de creer que pueden hablar, ¿sabes? Qué chido. Bien, entonces, claro, cuando tú les das a las mujeres ese empoderamiento de tu voz importa y lo que tú tienes que decir tiene un valor, cambia la dinámica muy fuerte. Entonces ya es como que, y se enriquece increíblemente. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pues así lo he vivido. O sea, ha sido pues muchas experiencias que me han construido y estoy muy agradecida por todas ellas. Y ahora creo que a mí me toca como facilitar un poco el camino en ese sentido. Oye, Angélica, hemos hablado un chorro de todo este recorrido que has tenido en el mundo de la creatividad, de la animación, del stop motion, como los grandes retos, desafíos que has tenido en este. Pero platícanos, ¿cómo has enfrentado esos pequeños o grandes fracasos también en tu vida como creativa? Pues yo, si te soy muy honesta, pues... Nunca he tenido un fracaso. ¿Qué es eso? No te creas. No, te derriban mucho. Y yo muchas veces sí me he cuestionado de qué estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo bien? Quizá yo no debería de estar aquí, debería estar alguien más. O sea, y yo creo que está bien cuestionarte a ti mismo y evaluar lo que estás haciendo y ver cuáles son tus áreas de oportunidad, dónde te equivocaste, porque nos equivocamos todos, ¿no? Y si no lo aceptamos es doblemente equivocación, ¿no? No, te van a volver a dar la lección. La vida se encarga de, si no aprendiste, te la repite para que te acuerdes, ¿no? Entonces, pues, los fracasos, yo creo que lo que podemos hacer, o lo que yo he tratado de hacer, es darme cuenta que son los mejores aprendizajes, son mis mejores maestros, mis fracasos, porque a partir de los fracasos he aprendido qué quiero o no quiero volver a repetir. Y entonces... Y tienes la oportunidad de reinventarte. Claro, entonces sí, no sé si puedes decir malotas. Puedes decir las que quieras. Sí, la cagué, pero bueno, voy a seguir. Ahora se chingan porque aquí estoy. Exacto, y sí, pero ¿sabes qué? También creo que la capacidad de poder pedir disculpas es sumamente importante. O sea, el decir, ¿sabes qué? La cagué, lo siento y voy a intentar no repetir esto. Hace a la otra persona sentirse mucho mejor y a ti mismo te libera de una manera que dices, bueno, pues sí, soy humana, o sea, no puedo siempre estar... Somos falibles. Sí, entonces, pues sí, el fracaso ha sido mi gran maestra o maestro. ¿Tienes algunos hábitos creativos? ¿Entrenas tu mente para seguir siendo creativa? ¿Y cómo lo haces cuando enfrentas esos momentos de, puta, no se me ocurre ni madres, ¿qué hago? O sea, estos momentos de en blanco, ¿no? Y que no encuentras por dónde ponerle color a la hoja. Fíjate que yo empecé hace unos años, a mí hace como 5 años, pasaron, mi momento de los más oscuros fue justo cuando estábamos
empezando con todo el tema de Pinocho, hubo procesos personales y también de trabajo muy, muy fuertes en los que pasé. Y ahí yo creo que fue como así como entrar a la cueva y tocar fondo. Y yo dije, bueno, no puedo no salir adelante, o sea, no puedo cagarla. Entonces, lo que empecé a hacer fue meditar. Estuve viendo, una vez caí por no sé por qué, pero estaba viendo un video de David Lynch. Me gusta mucho David Lynch. Y de videos, porque yo veía como videos, él hablando sobre sus películas y eso. Sí. Y un día me cayó un video de él, pero hablando sobre la meditación trascendental. Okay. Y me enganchó y me gustó un montón y empecé a investigar. Y entonces me entrené para esa técnica y empecé a meditar. Y a mí eso me ayuda como no tienes idea. No, o sea, debería tener más rigor y meditar diario. No lo hago. Trato de hacerlo casi diario, pero no siempre lo logro. Pero el entrar en ese momento de zen me ayuda un montón y desconectarme de las redes. O sea, hay momentos en que digo, un mes no voy a estar en ninguna red social y que ruede el mundo. De repente son demasiados distractores, ¿no? No, sí, no, y no te dejan pensar. Entonces, y a veces estar aburrida, como el día que te dije la plaza. O sea, yo estaba aburridísima y me acosté así boca abajo y descubrí cómo caminaba la gente y se veía muy chistosa. Entonces, claro. Los momentos de aburrimiento también ayudan mucho a la creatividad porque justo te despiertan a que tu mente empiece a pensar de manera distinta y a imaginar. Claro. Ya para ir cerrando, querida Angélica, ¿qué consejos tú podrías dar a las personas que se quieren dedicar particularmente al tema de la animación, pero en general a cuestiones de orden creativo? Uh-huh. ¿Qué crees que podría ser un buen consejo para esos adolescentes, esos jóvenes que están tratando de encontrar su ruta y buscándola en cualquier lado? Mira, de hecho acabo de comenzar a dar clases de storytelling en Cuba, Guadalajara, y me gusta mucho porque me refresca estar trabajando o colaborando o platicando con jóvenes mentes, porque siempre tienen una óptica distinta, claro, ¿no? De lo que nosotros ya como estructuramos. Lo que creo y lo que les digo que es muy importante son dos o tres cosas. Una, es sumamente importante que si tú vas a querer ser creativo o generar historias o hacer arte y demás, tienes que mamar eso. Es decir, tienes que ver mucho, tienes que leer mucho, pero eso no debería sentirse como un peso, porque si es algo que realmente te gusta, pues lo haces de manera nata, quieres estar tomando de donde puedas. Y eso construye mucho tu psique y tu bagaje cultural para que tú puedas de ahí tomar inspiraciones. O sea, nosotros también somos una especie de AI. O sea, lo generamos a partir de lo que estamos... experiencias del día a día, sí. Pero tenemos que tener experiencias enriquecedoras. Porque si estás todo el día frente a tu teléfono, donde te están nada más alimentando y no tienes momentos de analizar, de leer, de profundizar, pues te quedas en ese nivel de hasta arriba, claro, ¿no? Claro. Entonces, esa es una. Primero, como que nutrirte muy bien, o sea, como comer bien es también... Sí, nutrir la mente. Nutrir la mente, esa sería una. Y otra, darse espacios para fracasar y para a lo mejor hacer cosas que no están tan chidas, pero eso te va a dar músculo. Claro. Y yo, por ejemplo, a los chicos ahorita de storytelling les digo que primero aprendan la estructura básica. O sea, el arco más básico, el viaje del héroe, todas estas cosas porque luego llegan chicos así como, y está perfecto, que quieren ser muy alternativos, los aplaudo por eso, pero como dicen, hay que saber las reglas para después romperlas y volverlas, o sea, y reestructurarlas y hacerlas como tú quieras, pero sí hay ciertas cosas que funcionan. Por algo, nosotros hemos venido narrando historias desde la prehistoria, ¿no? Es la manera en que nosotros nos comunicamos. Claro. Y hay ciertas estructuras, hay ciertos cánones, hay ciertos arquetipos que son universales y están en nuestro colectivo imaginario, ¿no? Y que si no sabes cuáles son y cómo son, no los puedes romper. Claro. No puede ser disruptivo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso y no tenerle miedo al fracaso, porque del fracaso se aprende un montón. Qué chido.
Angélica, querida Angélica, muchas gracias por estar en Gen Creativo. La neta fue una gran conversación. Gracias, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme. Y cuando quieran, ya saben, a mí me encanta colaborar y hagamos cosas. Eso, vamos a hacer muchas. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Corte. Sí, muy bien. Se alargó. Sí.